Estamos en comunicación con Ana Paula Penchazadeh, investigadora del CONICET. ¿Perfecto, dijiste? Perfecto. Ah, mirá, siempre qué les da como vértigo el apellido. Qué lindo lo que me dijiste. Bien, aprobé. Aprobaste. Muy bien, porque me decían que no, que me cuidaba con cómo lo pronunciaba, qué sé yo, No, ¿viste? como tiene S, Z, Claro, H al final, la gente como que Penchazadeh, entra muy en bien, panic muy bien. attack. Pero aparte, mirá, Ana, vos también, digo, por tu apellido, algo de migrante cercano tenés, Sí, digo. sí, mi mamá es francesa y bueno, ya mi papá nació en Argentina, pero sí, de familia persa, lo que era antes Rusia, ¿no? Sí. Sí, también Le ando dando vueltas, no, porque estoy con las primeras civilizaciones, ando estudiando las primeras civilizaciones y linkeándola con las situaciones actuales. Así que si vos tenés un recorrido por allí, tenés, como dicen los americanos, un know-how, ¿no? Previo importante. ¿Cómo nos comportamos? Tengo un know-how genealógico, Claro, genealogía. claro. Mi historia reciente. Claro. Ana, contanos, ¿cómo nos comportamos nosotros en la Argentina en lo que tiene que ver con darles derechos a los migrantes y en este caso concreto en lo que tiene que ver con el ejercicio ciudadano, ¿no? Para elegir sus representantes, porque la verdad que si ellos viven aquí, no sé cuánto tiempo tienen que hacerlo de manera constante, eficiente y demostrable. Pero está bueno también que tengan el derecho de elegir quiénes los gobiernan, ¿no? Sí, a ver, en Argentina lo que tienen es reconocido los derechos políticos a nivel local, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? En el plano nacional, es decir, presidente, vice y lo que serían legisladores nacionales, es decir, diputados nacionales y senadores nacionales, eso está reservado, es exclusivo de los nacionales en nuestro país. Y lo que se produce es que hay otro sistema como que es diferenciado para migrantes y depende mucho, porque la Argentina es un país federal, de la provincia o el distrito en el que viven las personas migrantes en Argentina. El tipo de derechos políticos, el alcance de ese derecho depende de dónde residen. Entonces, no sé, en el último tiempo es el tema que yo estudio e investigo en el CONICET. Me he dedicado en gran medida a estudiar la participación política de las personas migrantes en relación a la Argentina, y digo en relación a la Argentina porque la Argentina tiene, por un lado, un casi 5% de población inmigrante, ¿sí? De población extranjera residiendo en la Argentina, y por otro lado, la Argentina también es un país de emigración, y tiene casi un 2% de la población, casi 1 millón aproximada de personas de argentines viviendo en el exterior. Uh-huh. Entonces las dos cosas son interesantes porque esos dos grupos participan de la elección de autoridades en la Argentina. Contame, a ver, sí. ¿Cuánta motivación siguen teniendo los argentinos cuando están en el exterior por el tema de participar en los procesos electorales? Mira, lo que pasa es que el sistema ha sido muy malo, ¿sí? Si bien Argentina fue de los primeros países en reconocer lo que se llama el voto consular, porque, bueno, era una deuda de la democracia, ¿sí? Piensen que, gran parte de la emigración en Argentina se produce primero en relación a las dictaduras y en segundo lugar en relación a las crisis, a las grandes crisis económicas que también la Argentina ha atravesado, y por lo tanto hay como una deuda con esas poblaciones que están viviendo en otros países y que requieren de cuidado de las autoridades argentinas, en lo que se llaman las autoridades consulares, ¿no? Y no solamente, hay muchas dimensiones, pero el gran tema con el voto de los argentinos y argentinas en el extranjero ha sido que el sistema era un sistema muy vetusto, muy anacrónico. Entre otras cosas, las personas se tenían que empadronar voluntariamente. Eso también, bueno, hay cambios internos también en relación a la inmigración que tal vez podemos conversar. Y recién en 2017 se estableció para los argentines en el exterior lo que se llama el empadronamiento automático, es decir, persona argentina que se inscribe en el consulado,
¿sí? Porque si no, no hay forma de registrarlos, esa es la pura verdad. Personas que entran automáticamente a ser electores a nivel, y acá entonces son las cosas interesantes, solo a nivel nacional. Yo siempre digo que cuando miramos inmigrantes y emigrados argentinos, inmigrantes extranjeros en la Argentina y emigrados argentinos en el exterior, tenemos como una suerte de universos paralelos, ¿no? Los inmigrantes solo pueden votar a nivel local en la Argentina y según disponga cada distrito electoral, y si quieren podemos poner algunos ejemplos que son interesantes o importantes, y después los argentinos y las argentinas en el exterior solo pueden votar a nivel nacional. ¿También en las PASO? ¿También en las PASO? No, no. Por ejemplo, entonces los inmigrantes pueden votar, por supuesto, desde las PASO, ¿sí? Participar de las primarias abiertas, dependiendo de cómo sea y cada distrito disponga ese ejercicio, y las personas y los argentinos y argentinas en el exterior no participan de las PASO, no tienen la posibilidad de participar de las primarias abiertas. Dame algún ejemplo de algunos distritos, porque me dijiste que era interesante. Dame Bien, alguna... es interesante. A ver, la población migrante en Argentina no se distribuye homogéneamente, como tampoco la Argentina, ¿no? Digámoslo también. Por supuesto. Entonces, más del 70% de la población migrante residente en Argentina está, digamos, y reside en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en general resulta interesante a nivel político ver qué pasa en esos dos distritos electorales, por esto que les estaba explicando, que la Argentina es un país federal y se impone lo que se llama un federalismo electoral. Es decir, cada distrito define sus propias pautas y reglas de votación, y esto es algo importante a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver qué pasa en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en Provincia de Buenos Aires la población migrante es la más numerosa en términos absolutos, ¿no? En términos de números es la más importante del país, en términos de peso numérico, y representan aproximadamente el 6,5% de la población que vive en la provincia de Buenos Aires es migrante. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, acuérdense que no hemos podido realizar el último censo. Claro. Sí, se espera que esto suceda en 2022 por la pandemia. No hemos podido realizar el censo, y entonces lo que tenemos, y esto es un problema para los que trabajamos migraciones y con poblaciones y con datos poblacionales, y es que los marcos muestrales están muy desactualizados. Sí, necesitamos el censo para saber efectivamente cuánta gente está viviendo en Provincia de Buenos Aires y específicamente cuánta población migrante. Pero el empadronamiento, y ahora esto es lo que les quiero chusmear, como es automático tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, nos da una pauta de cuál es la proporción de población migrante que está residiendo en estas provincias. Entonces, cuando decís que es automático, digo, en lo que tiene que ver con el derecho de votación también, ¿o tienen que hacer trámites puntuales para poder participar? No, es automático, y te cuento, ya me lo preguntaron y me parece una excelente pregunta, porque en general las personas no saben cuáles son los trámites que hacen las personas migrantes para poder residir de manera regular en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires alcanza con tener el DNI argentino, ¿no? Estoy hablando de tener el DNI argentino como persona extranjera o migrante, no naturalizarse. Estamos hablando siempre de personas que no son nacionales, ¿sí? Esto quiere decir, una persona migrante, para regularizar su situación en Argentina, tiene que radicarse, tiene que ir a la Dirección Nacional de Migraciones e iniciar su trámite de radicación. Sí, perdón que les cuento todo esto, pero es que es esto que vos me estás preguntando. La información. Es información interesante e importante. Entonces, cuando la persona inicia su trámite de radicación, le dan lo que se llama una precaria, una residencia precaria. Esa residencia precaria después se transforma en una residencia temporaria y después en una residencia permanente. Una vez que la persona migrante accede a lo que se llama la radicación temporaria, ¿sí?, ya tiene el DNI, ¿sí?, ya adquiere, ¿sí?, puede tramitar su DNI argentino, que si ustedes miran el DNI de una persona migrante en Argentina, dice grande extranjero o extranjera, ¿sí?, en rojo, de hecho. Es un DNI que tiene estampado un sello
bien grandecito que dice extranjero. Mucho no me gusta, podría pensar otro diseño. Sí, bueno, es toda una discusión también. Igual, en general, es fácil saber que una persona es migrante porque el número es un número distinto, ¿sí? Estamos hablando de 90 millones, ¿no? Nosotros tenemos otro conteo en los nacionales. O sea que si vos querés saber si es migrante o nacional, alcanzaría con ver el número, porque las personas migrantes tienen más de 90, ¿sí? El número es distinto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Que parece algo tedioso y medio administrativo. Porque en la provincia de Buenos Aires, una vez que la persona adquiere la residencia temporaria, ya tiene el DNI, y con el DNI alcanza para que el Estado proceda, el Estado me refiero al Estado provincial, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a empadronarlo automáticamente. ¿Sí? Una vez que la persona tiene el DNI, ya sea con residencia temporaria o permanente, ya y residiendo lo que se llaman 2 años continuos en la provincia, ya automáticamente entra en el padrón. Entonces, hoy tenemos un padrón de más de 870.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Es muchísimo. Es muchísimo, sí. Estaba ahí tomando datos del nombre, de la cantidad. Repetime, porque estamos medio cortitos de tiempo, pero quiero preguntarte 2 o 3 cositas puntuales. Repetime la cantidad de porcentaje de migrantes que viven en lo que sería zona AMBA más extendida en relación al interior del país. Bien, vos tenés aproximadamente el 72-73% de la población migrante en general está en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. A su vez, dentro de la provincia de Buenos Aires, la población migrante no se distribuye tampoco homogéneamente, y en este sentido vos lo estás diciendo muy bien, sino que se distribuye de una manera también que se concentra en el AMBA. Vos sabés que ahí, Ana, vamos a seguirlo conversando más en extenso en otras oportunidades, pero ahí sí me parece que habría que hacer un laburo más federal y demás, y no por discriminar ni puntualizar dónde tenés que ir o no, o afincar o tal, darte las mejores oportunidades, pero trabajar también con un concepto más federal, ¿no? Me parece que ahí hay una asignatura pendiente de discusión profunda, ¿no? Nosotros venimos presentando proyectos para que las personas migrantes puedan votar a nivel nacional, porque además recuerden, y yo siempre digo esto, que las personas migrantes y la política migratoria se define a nivel nacional, no se define a nivel local. Entonces, las grandes reglas que de alguna manera condicionan las formas de integración de las personas en la Argentina, ¿sí? Las grandes reglas se juegan a nivel nacional. Pero uno podría pensar que si bien es importante el acceso, digamos, y la participación a nivel local, porque acuérdense que también el federalismo en Argentina implica que hay derechos, por ejemplo, el derecho a la educación y a la salud, que son derechos centrales, que se definen a nivel local. Entonces, es importante que participen a nivel local, pero también sería importante avanzar en el reconocimiento de los derechos, sí, a nivel nacional, porque es ahí donde se discute, se define la política migratoria. Clarísimo, Ana. Vos sabés que, mirá, me quedaron varias cositas dando vuelta, vamos a seguirla conversando en otro momento, porque, también pensaba en aquellas migraciones que tienen que ver con los fundadores del anarquismo, del socialismo, y también pensaba por aquellos argentinos que la diferencia de aquellos que se fueron por el mango o los que se fueron por una cuestión de persecución política, también me parece que debe haber mucho para decir al respecto. Gracias por participar aquí en la Radio Cooperativa. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Muchas gracias, y sí, quedaron muchas cosas para contarte. Solamente digo algo rapidísimo para que sepan que hablamos solo de provincia de Buenos Aires, pero donde tiene el peso proporcional más importante de la población migrante en Argentina es en la ciudad de Buenos Aires, donde representan el 16% del padrón de votantes habilitados en 2021. Y digamos, es muy interesante porque es la primera vez, a su vez, que se aplica el empadronamiento automático, y se saltó de una participación en el padrón de menos del 1%, saltaron a 2021,
¿sí? No les voy a contar por qué, porque no nos da tiempo, pero saltan a 2021 al 16%. Y esto es muy importante. Muchísimo, también. muchísimo. Ana, te mandamos un beso grande. Ana Paula Penchazadeh, ahora que lo digo. Yo vuelvo a felicitarte. Que termine muy bien el día y seguiremos Igualmente, en contacto. felicitaciones porque hemos tenido niveles de participación muy altos es verdad, entre todos en este contexto tan difícil. Así que muy contenta con esta jornada cívica. Que termine muy bien el día. Cariños a todos.